Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver lo que son inecuaciones lineales y cuadráticas. Sí, pero antes vamos a repasar unas propiedades de las desigualdades. ¿Sí? Me dice que A es mayor a B. ¿Sí? A es mayor a B. Si al primer miembro yo le sumo C, al segundo miembro también le tengo que sumar C. Es lo que me dice mi propiedad. En cambio, si yo al primer miembro le resto C, también al segundo miembro le tengo que restar la misma cantidad C. Veámoslo en un ejemplo. Me dice, 3x es mayor a 7 más 2x. ¿Qué voy a hacer con estos dos miembros? Al primer miembro le voy a restar menos 2x y al segundo miembro le voy a restar menos 2x. ¿Con qué fin? Con el fin de que este más 2x con este menos 2x se eliminen y solo me quede 3x menos 2x, x mayor a 7. Claro que también este más 2x lo puedes transponer al primer miembro, ¿no? Lo puedes transponer y te quedaría lo mismo, ¿no? Solamente estamos aplicando esta propiedad. Segunda propiedad. Me dice que A es mayor a B. Pero mira acá, si te das cuenta, A está multiplicándolo C y te dice que es mayor a B por C. ¿Qué pasa cuando tú multiplicas por un número positivo a estas dos letritas? La desigualdad se mantiene, siempre y cuando este C sea mayor a 0 o sea positivo, ¿no? En cambio, si esta C es menor a 0 o es un número negativo, esta desigualdad cambia de sentido. Entonces ya no sería A mayor a B, sería A por C es menor a B por C. Veámoslo en un ejemplo. Me dice, 2x es menor a 9 más 3x sobre 2. Aplico mi primer propiedad. Yo voy a multiplicar por 2 en el primer miembro y por 2 en el segundo miembro. ¿Pero por qué por 2? Para poder simplificar este denominador, ¿no? Entonces, si multiplico por 2, este se va y este denominador también se va. 2x por 2 me quedaría 4x es menor a 9 más 3x. Este 3x lo transponemos al primer miembro y solo me quedaría que x es menor a 9. ¿Qué hubiera pasado si yo lo hubiera multiplicado por un número negativo? ¿Qué me dice la propiedad? Si yo multiplico por un número negativo, esta desigualdad cambiaría de sentido, ¿no? Entonces, esto hubiera cambiado de sentido si yo hubiera multiplicado por un número negativo. Listo. Continuemos con otras propiedades. Me dice, si A es mayor a 0, y yo quiero invertir este valor de A, la desigualdad se va a mantener, ¿sí? Por ejemplo, tengo que 5 es mayor a 0. Si yo invierto este 5, la desigualdad se mantiene porque un quinto es mayor a 0. Lo mismo va a pasar en un número negativo, ¿no? Por ejemplo, si menos 8 es menor a 0 y yo invierto este menos 8, la desigualdad se mantiene porque sigue siendo menor a 0. En cambio, cuando yo tengo ya dos números diferentes de 0, como en este caso, 6 es mayor a 4, entonces si yo invierto estos dos números, la desigualdad cambia de sentido. Pero ojo, siempre y cuando estos dos números tengan el mismo signo. En este caso 6 y 4 son positivos. Si yo los invierto, esta desigualdad cambia de sentido. Pero para aplicar esa propiedad tienen que tener el mismo signo. Menos 2 es mayor a menos 5. Si yo los invierto, el sentido de la desigualdad cambia, ¿no? Vamos a verlo en un ejemplo. Me dice, si 2 es menor a x y x es menor a 6, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Mira, te dan afirmaciones que tú a simple vista si las ves no tienen nada que ver con el enunciado del ejercicio. Pero, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar con esta expresión y la voy a llevar a que nosotros la podamos ver de esta manera. ¿Cómo? Mira, en estas tres, la x está más 2, ¿no? X más 2, x más 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? A esta x de mi enunciado yo le voy a sumar más 2. Pero recuerda en las propiedades que si tú sumas más 2 aquí, tienes que sumar más 2 al primer miembro y más 2 al tercer miembro, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría la desigualdad? 2 más 2, 4. X más 2 queda como está, 6 más 2, 8. Ahora, volvemos a las alternativas. Ese x más 2 está en el denominador. Entonces, para que yo lo exprese en el denominador, voy a aplicar otra propiedad. Voy a invertir.
Pero para invertir tengo que fijarme que estos tres tengan el mismo signo, y tienen el mismo signo, ¿no? Y también que al momento de invertir esta desigualdad va a cambiar de sentido. Entonces, si yo invierto 4, voy a tener un cuarto. Este menos va a cambiar como mayor que. Este x más 2 va a ser 1 sobre x más 2. Este de aquí también cambia de sentido y la invierto 8 tendría un octavo. Vuelvo a mis alternativas y fíjate aquí, ¿qué más tengo? En el numerador tengo 4, pero aquí tengo 1. Entonces, ¿qué me conviene? Multiplicar por 4, pero a los 3, ¿cierto? A los 3. Multiplicamos por 4. 4 por un cuarto tendría 4 cuartos. 4 por 1 sobre x más 2, 4 sobre x más 2. 4 por un octavo tendría 4 octavos. 4 entre 4, 1. 4 sobre x más 2 y acá sacamos cuarta y me queda un medio. Lo ordeno y sería un medio menor a 4 sobre x más 2 y esto menor a 1. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa C. Fíjate que aquí hemos aplicado propiedades de desigualdad, pero para aplicar esa propiedad estos tres numeritos deben tener el mismo signo, ¿sí? Inviertes y esta desigualdad cambia de sentido. Vamos a lo que es intervalo. Intervalo, sí, vamos a expresarlo de la siguiente manera. Fíjate, acá tengo una recta de los reales, ¿sí? Y en esta recta de los reales yo voy a colocar o voy a situar a mi número 2 y al número 7. Y este 2 y este 7 van a ser los extremos de mi intervalo, ¿no? Van a ser los extremos. Entonces, entre estos dos números tenemos infinitos números reales, ¿sí? Ese conjunto de números que están entre el 2 y el 7 forman un intervalo. Entonces, un intervalo es un conjunto de números que están comprendidos entre dos extremos, que en este caso sería 2 y sería 7. Ya está. Ahora, cuando el extremo se considera dentro del intervalo, se representa gráficamente con un círculo cerrado o pintado. ¿Qué quiere decir? Que este 2, ¿sí?, está considerado dentro del intervalo. En cambio, cuando este circulito no está pintado, decimos que este 7 no está considerado dentro del intervalo. ¿Qué quiere decir? Que los valores de x van a ir desde 2, ¿sí?, pero no se va a tomar en cuenta al 7, ¿sí? Entonces, representándolo, yo tendría que 2 es menor o igual a x, pero esta x es menor a 7. ¿Por qué menor o igual? Porque recuerda que este extremo está pintado. Y cuando está pintado, este numerito va a estar incluido dentro de los valores de x. Es por eso que le colocamos que 2 es menor o igual que x. En cambio, el 7, como este extremo no está pintadito, está abierto, entonces decimos que x es menor a 7. Ahora, ¿cómo represento esto? Yo voy a decir que x pertenece al intervalo cerrado en 2, pero abierto en 7. Cerrado porque el circulito está cerrado, está pintadito. Y abierto porque el circulito está abierto, ¿sí? Está sin pintar. Ahora vamos a ver los intervalos infinitos. Cuando un intervalo es infinito, cuando no tiene fin, ¿no? Ya su nombre lo dice. Entonces, mira, tengo mi recta de los reales. Acá tengo el valor de a, que es un número cualquiera. Y esta rectita de aquí se va hasta el infinito positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que x, como está pintadito, es mayor o igual a a. ¿Pero por qué x es mayor? Porque se va hasta el infinito positivo, ¿no? Entonces, x pertenece al intervalo cerrado en a, ¿sí?, y abierto en más infinito positivo. Vamos al segundo. Tengo el mismo caso, ¿sí?, pero fíjate que acá el circulito está sin pintar. ¿Qué quiere decir? Que este intervalo o este punto de aquí, este extremo, es abierto, ¿sí? Entonces,
yo digo lo siguiente, si está abierto, el valor de a no va a estar considerado en los valores de x. Entonces, x vendría a ser mayor a a. Por consiguiente, esta x pertenece al intervalo abierto en a y abierto en infinito positivo. Vamos al tercero. Tengo mi recta de los reales, tengo mi punto A, pero esta vez la flechita se va hasta el infinito negativo. Pero está pintadito, ¿qué quiere decir? Que esta A va a estar incluida dentro de los valores de X. Y este extremo de este intervalo es cerrado. Entonces, X va a ser menor o igual a A. ¿Por qué menor? Porque se va hacia el infinito negativo, ¿no? Entonces, X va a ser menor o igual a A. Entonces, X pertenece al intervalo abierto en menos infinito negativo hasta cerrado en A. Listo. Vamos al ejemplo 2. El ejemplo 2 me dice, haga corresponder cada desigualdad con el intervalo correspondiente. Tengo el primero, me dice que 4 es menor a X y este X es menor o igual a 8. Recuerda, cuando tienes solo el signo menor o mayor, el intervalo va a ser abierto. Pero cuando el signo es menor o igual o mayor o igual, el intervalo va a ser cerrado. Entonces, X va a pertenecer al intervalo abierto en 4, cerrado en 8. En el segundo caso me dice que menos 2 es menor o igual a X y esta X es menor o igual a 6. ¿Qué quiere decir? Que los valores de X va a ir desde el menos 2, o sea que X va a tomar el valor de menos 2, hasta 6. Y X también va a tomar el valor de 6. Entonces, ¿qué digo yo? Que X pertenece al intervalo cerrado en menos 2 y cerrado en 6. La letra C. X es menor o igual a 2. Si X es menor o igual a 2, ¿qué quiere decir? Que X puede estar o X puede tomar el valor desde 2 hasta ¿dónde? Hasta el infinito negativo, ¿no? Pero fíjate aquí que X es menor o igual. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a tomar también el valor de 2. Por consiguiente, X pertenece al intervalo abierto en menos infinito negativo hasta cerrado en 2, ¿no? Relacionando nos saldría la alternativa, relacionando saldría que A es con el 2, B es con el 1 y C es con el 3, ¿no? Vamos ahora a la resolución de inecuaciones lineales, siempre teniendo en cuenta las propiedades que ya hemos visto de desigualdad, ¿no? Entonces, una inecuación o las inecuaciones lineales se resuelven igual que las ecuaciones lineales, ¿no? Es lo mismo, con la única diferencia que cuando se transpone un número negativo multiplicando o dividiendo, cambia el sentido de la desigualdad, ¿no? Es la propiedad que hemos visto en desigualdades, ¿no? Cuando se transpone un número negativo multiplicando o dividiendo, ahí te especifican, multiplicando o dividiendo, cambia el sentido de la desigualdad, ¿no? Vamos a verlo en un ejemplito, ¿sí? Que tenemos aquí, que me dice, resuelva. 4x menos 3 es menor o igual a 2x más 11. Lo vamos a operar como una ecuación, porque es lo que me indica, ¿no? Que lo opere como una ecuación normal. Entonces, este 2x va a pasar a restar al 4x, ¿no? Entonces me quedaría solamente 2x. Este 3 pasa a sumar al 11 y tendría 14. Por consiguiente, el valor de x va a ser menor o igual a 7. Ubicándolo en la recta de los reales, ¿qué quiere decir? Que x va a ser menor o igual a 7, o sea que se va a ir hacia el infinito negativo. Entonces mi conjunto solución va a ser abierto en menos infinito negativo hasta cerrado en 7, porque me dice que x es menor o igual a 7, o sea que 7 va a estar incluido dentro de los valores de x, ¿sí? Y en mi gráfica yo tengo que pintar este redondito porque el 7 va a estar dentro de los valores de x.